El deseo desmedido, también conocido como lujuria, es una fuerza peligrosa que puede apartarnos de los caminos que Dios ha diseñado para nosotros. A menudo se presenta como algo tentador, disfrazado de una simple búsqueda de placer, pero sus consecuencias van mucho más allá de lo superficial. La lujuria no es solo una inclinación hacia lo placentero, sino una herramienta que el enemigo utiliza para distorsionar el propósito sagrado de la sexualidad y las relaciones. Cuando caemos en las trampas del deseo lujurioso, estamos aceptando las mentiras que el enemigo nos ofrece, ya que éste nos invita a poner nuestras propias necesidades y deseos por encima de los demás. Nos insta a ver a las personas como objetos, y no como seres dignos de respeto y amor genuino. Esto no solo deshumaniza a otros, sino que también nos desconecta de nuestro verdadero valor y nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros. La lujuria se convierte, entonces, en una distorsión del regalo que Dios nos dio. En lugar de ver la sexualidad como una expresión de amor y compromiso dentro del marco que Él estableció, la convertimos en un medio para satisfacer impulsos egoístas y temporales. Este comportamiento no solo erosiona nuestras relaciones, sino que nos ata a una espiral de autodestrucción, dañando nuestra autoestima y separándonos de la presencia de Dios. No se trata simplemente de evitar una falta moral. Resistir el deseo desmedido es una batalla espiritual en la que el enemigo busca atraparnos en una red de engaño y destrucción. Este mundo está lleno de tentaciones, y nuestras mentes son el campo de batalla donde los pensamientos lujuriosos, susurrados por el adversario, luchan por desviar nuestras almas. Pero no debemos perder la esperanza, en medio de esta oscuridad, existe una fuente de luz que nos guía y nos da fuerza. Hoy, quiero compartir con ustedes 4 versículos poderosos que nos ayudarán a combatir estas tentaciones. Cada uno de estos pasajes bíblicos tiene el poder de iluminar nuestro camino y fortalecer nuestro espíritu. Además, junto a estos versículos, les presentaré 4 métodos prácticos que pueden aplicar en su vida diaria para vencer las trampas de la lujuria y caminar hacia una vida más pura y llena de propósito. El primer versículo que vamos a explorar es Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este versículo es una invitación directa de Jesús a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Nos enseña que el pecado no comienza con lo que hacemos físicamente, sino con lo que permitimos que anide en nuestras mentes y corazones. El mensaje que Jesús nos transmite aquí es claro: debemos esforzarnos por mantener la pureza no solo en lo que hacemos, sino en lo que pensamos. Este enfoque nos invita a ser conscientes de cómo nuestras intenciones y pensamientos influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Para poner en práctica esta enseñanza, es esencial que desarrollemos la capacidad de ser más conscientes de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Esto implica evitar contenidos que puedan alimentar el deseo desmedido, como ciertos sitios web o redes sociales que podrían llevarnos a caer en la tentación. En lugar de alimentar esos deseos, podemos dirigir nuestra atención hacia relaciones saludables y respetuosas, donde la base sea el amor y el compromiso. Este tipo de relaciones nos ofrecen un apoyo incondicional y nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que realmente importa: honrar a Dios con nuestras acciones y pensamientos. El segundo versículo que nos puede ayudar en esta batalla es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Este pasaje de Pablo es una promesa de Dios de que nunca enfrentaremos una tentación que esté fuera de nuestro control o capacidad para resistir. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios siempre está presente, ofreciendo un camino de salida cuando sentimos que no podemos resistir más. Él conoce nuestras debilidades y nos equipa con las herramientas necesarias para vencer. En lugar de confiar solo en nuestra propia fuerza, debemos buscar refugio en Dios a través de la oración y la meditación. Para aplicar este versículo en la vida diaria, es fundamental fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración constante y la meditación en su palabra.
Al hacerlo, no solo encontramos consuelo y guía, sino que también aprendemos a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Cuando confiamos en Dios, Él nos proporciona la salida que necesitamos para no caer en la tentación. Además de los versículos, hay pasos prácticos que podemos seguir para caminar hacia una vida más pura y plena. Uno de ellos es practicar la disciplina en lo que consumimos a través de los medios de comunicación y el entretenimiento. Lo que vemos, escuchamos y leemos afecta profundamente nuestros pensamientos y deseos. Al ser intencionales en la elección de lo que permitimos que entre en nuestras mentes, nos preparamos mejor para resistir la tentación. Otro método práctico es rodearnos de personas que compartan nuestros valores y nos apoyen en nuestro camino de crecimiento personal y espiritual. Estas relaciones nos proporcionan una red de apoyo en momentos de debilidad y nos motivan a seguir avanzando en nuestro viaje hacia una vida de mayor integridad y pureza. El tercer versículo que nos brinda una poderosa herramienta en esta lucha es Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo nos anima a vivir según la guía del Espíritu Santo, ya que hacerlo nos protege de caer en los impulsos y deseos carnales. Este versículo es un llamado a la rectitud, a caminar en consonancia con los valores y principios de Dios, alineando nuestras vidas con su voluntad. Caminar según el Espíritu no es algo que ocurre de manera automática. Requiere una decisión consciente y un esfuerzo continuo para buscar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones diarias. Esto comienza con el estudio profundo de las Escrituras, permitiendo que sus enseñanzas transformen nuestro entendimiento y guíen nuestras elecciones. Aplicar este versículo en la vida diaria implica, en primer lugar, sumergirse en la palabra de Dios. El estudio regular de la Biblia no solo nos ofrece conocimiento, sino que también nos proporciona la claridad y el discernimiento necesarios para reconocer las tentaciones cuando se presentan y para elegir lo correcto. Al permitir que las Escrituras moldeen nuestra mente, seremos capaces de identificar la diferencia entre los deseos carnales y los impulsos del Espíritu Santo. Además de estudiar las Escrituras, una vida de oración constante es clave para caminar en el Espíritu. A través de la oración, podemos mantener una conexión íntima con Dios, pidiéndole que nos guíe y nos dé la fortaleza para resistir las tentaciones. La oración es nuestra línea directa con el Creador, y en esos momentos de comunión con Él, le permitimos que moldee nuestros corazones y nos ayude a vivir conforme a su voluntad. También es importante recordar que caminar según el Espíritu no significa solo resistir los deseos de la carne, sino que implica un compromiso de vivir una vida de bondad y justicia. Al hacerlo, creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y a través de nosotros, dándonos la capacidad de vencer los impulsos destructivos que provienen de la carne. Un paso práctico para aplicar este principio es hacer una revisión regular de nuestras acciones y pensamientos. Esto puede hacerse al final del día, mediante la reflexión o la escritura en un diario. Al hacerlo, podemos identificar las áreas donde estamos luchando con los deseos carnales y pedir la ayuda del Espíritu Santo para mejorar. Además, podemos buscar actividades que nos ayuden a nutrir nuestra vida espiritual, como participar en grupos de estudio bíblico, servir en nuestra comunidad o simplemente dedicar más tiempo a la oración y la adoración. El cuarto versículo que nos ofrece guía es Efesios, capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. En este pasaje, Pablo nos exhorta a alejarnos de todo tipo de inmoralidad sexual y de cualquier forma de impureza o codicia. El mensaje es claro: como seguidores de Cristo, debemos vivir una vida que sea digna de nuestra llamada a la santidad, y eso incluye mantenernos alejados de cualquier tipo de tentación que nos lleve al pecado. Este versículo es un recordatorio de que no basta con evitar los actos pecaminosos externos, sino que debemos trabajar también en las áreas internas donde nacen esos deseos. Se nos llama a vivir una vida pura, no solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos y deseamos. La pureza es más que una simple ausencia de pecado, es un estado de vida en el que elegimos intencionadamente honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Para aplicar este versículo en la vida diaria, un buen punto de partida es la autoevaluación constante.
Al hacer una pausa y examinar nuestros pensamientos, palabras y acciones, podemos identificar áreas donde estamos siendo tentados o donde hemos caído en la inmoralidad. Mantener un diario donde registremos nuestros pensamientos y reflexiones puede ser una herramienta útil para este proceso de autoconocimiento. Otra práctica efectiva es establecer un tiempo específico cada noche para reflexionar sobre el día, leer un pasaje de la Biblia y luego orar. Este ritual no solo nos ayuda a revisar nuestras acciones, sino que también nos da la oportunidad de rendir cuentas a Dios y buscar su ayuda para superar las tentaciones. Además, este hábito puede mejorar significativamente nuestra calidad de sueño, ya que nos proporciona paz y claridad mental antes de descansar. Es crucial que, al examinar nuestras vidas y buscar vivir en santidad, nos rodeemos de personas que nos apoyen en nuestro camino espiritual. Las relaciones con otras personas que compartan nuestra fe y valores pueden ser una gran fuente de fortaleza. Ellos pueden ofrecernos consejo, apoyo y, lo más importante, oraciones para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Así como Dios nos llama a la pureza, también nos ofrece las herramientas necesarias para alcanzarla. Al reflexionar sobre estos poderosos versículos y aplicarlos a nuestra vida, podemos encontrar la fuerza y la sabiduría necesarias para resistir las tentaciones y vivir una vida que honre a Dios. Con el tiempo, al mantener un enfoque intencional en la pureza de nuestros pensamientos y acciones, experimentaremos una transformación profunda en nuestras vidas espirituales. Esta transformación no solo nos permitirá superar los deseos carnales, sino que también nos acercará más a Dios y nos permitirá experimentar una mayor plenitud y libertad en Cristo. Finalmente, es importante recordar que no estamos solos en esta lucha. Con la guía de Dios y el apoyo de una comunidad de fe, podemos navegar por las tentaciones de este mundo y vivir una vida de verdadera libertad y santidad. El camino hacia la pureza y la santidad no es fácil, pero con la ayuda de Dios, podemos encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar las tentaciones que se nos presentan. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra capacidad de resistir los impulsos destructivos. Pero es importante recordar que Dios nos ha proporcionado los medios para vencer. El siguiente aspecto crucial para considerar es cómo nuestros pensamientos y acciones están conectados profundamente. Lo que pensamos influye directamente en cómo actuamos. Por lo tanto, si deseamos vencer los deseos carnales, debemos empezar por purificar nuestra mente. Esto nos lleva a un principio fundamental en la batalla contra la lujuria, el control de los pensamientos. Uno de los métodos más efectivos para controlar nuestros pensamientos es practicar la disciplina mental. Esto puede incluir evitar deliberadamente situaciones o contenidos que puedan alimentar pensamientos lujuriosos. Por ejemplo, ser consciente del tipo de entretenimiento que consumimos, películas, series, música o incluso redes sociales, que pueden incitarnos a tener pensamientos impuros. En lugar de ello, podemos llenar nuestra mente con contenido que nos edifique y nos acerque a Dios. Al rodearnos de influencias positivas, reducimos las oportunidades para que el enemigo nos tiente. Otra práctica útil es la meditación en la palabra de Dios. Al estudiar y reflexionar en las Escrituras de manera regular, permitimos que la verdad de Dios eche raíces en nuestras mentes y transforme nuestra forma de pensar. Esta transformación mental nos ayuda a resistir la tentación cuando ésta aparece, ya que estamos equipados con el conocimiento de lo que es bueno, puro y agradable a los ojos de Dios. A continuación, vamos a explorar la importancia de una vida de oración constante. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella podemos buscar su ayuda en momentos de debilidad. Cuando nos sentimos tentados, podemos acudir a Dios en oración y pedirle que nos dé la fuerza para resistir. La oración no solo nos ayuda a superar la tentación en ese momento específico, sino que, con el tiempo, también fortalece nuestra relación con Dios, lo que nos proporciona una mayor resistencia espiritual en el futuro. Para muchos creyentes, el desafío de resistir la lujuria no se limita a los impulsos inmediatos, sino que también puede manifestarse en hábitos de pensamiento persistentes que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Combatir estos hábitos requiere esfuerzo y un compromiso constante para transformar nuestra manera de pensar.
Una de las maneras en las que podemos hacerlo es mediante la rendición de cuentas con personas de confianza en nuestra vida espiritual. Es valioso contar con amigos, mentores o líderes espirituales con los que podamos ser sinceros acerca de nuestras luchas. Estas personas pueden orar por nosotros, brindarnos consejo y ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. La Biblia nos recuerda en Proverbios, capítulo 27, versículo 17, que el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La verdadera amistad y el apoyo mutuo son herramientas poderosas en nuestra lucha contra el pecado. Otro paso práctico que podemos dar es desarrollar un plan para momentos de tentación. Esto puede incluir tener versículos memorizados que podamos recitar en momentos difíciles, apartar un tiempo específico para la oración cuando sentimos que estamos siendo tentados, o incluso cambiar de entorno si es necesario. Tener un plan en marcha nos prepara para cuando las tentaciones aparezcan y nos da las herramientas para manejarlas de manera efectiva. A medida que avanzamos en este camino, también es importante reconocer que el arrepentimiento es una parte esencial del proceso. No somos perfectos, y habrá momentos en los que caigamos. En esos momentos, lo más importante es no dejar que la culpa o la vergüenza nos impidan volver a acercarnos a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a levantarnos nuevamente. El arrepentimiento genuino no es solo sentir remordimiento por nuestras acciones, sino también tomar la decisión de cambiar. Este cambio de corazón y de mente nos permite alejarnos de lo que nos ha hecho tropezar y caminar hacia una vida más plena y centrada en Dios. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de aprender de nuestros errores y fortalecer nuestra determinación de vivir una vida que honre a Dios. Por último, no debemos subestimar el poder de la adoración. Adorar a Dios no solo implica asistir a servicios religiosos o cantar himnos, es una actitud del corazón que coloca a Dios en el centro de nuestras vidas. Cuando dedicamos tiempo a adorarle, a reconocer su grandeza y a darle gracias por sus bendiciones, nuestros corazones se llenan de su amor y nuestra mente se enfoca en lo que realmente importa. La adoración transforma nuestro enfoque y nos ayuda a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, lo que nos hace más resistentes a las tentaciones. Es importante recordar que la pureza no es simplemente la ausencia de pecado, sino una actitud proactiva de buscar a Dios y vivir de acuerdo con sus mandatos. A través de la oración, la meditación en su palabra, el apoyo mutuo y el arrepentimiento constante, podemos vivir una vida que glorifique a Dios y que nos dé libertad de los deseos carnales. A medida que caminamos en esta jornada espiritual, encontraremos que la pureza no solo nos aleja de las trampas del enemigo, sino que también nos abre a una relación más profunda e íntima con nuestro Creador. Con el tiempo, descubriremos que la paz y la plenitud que experimentamos al seguir el camino de Dios son infinitamente más gratificantes que cualquier placer momentáneo que este mundo pueda ofrecer. Recuerda que, aunque la batalla contra la tentación es constante, Dios siempre está a nuestro lado, ofreciéndonos su fuerza, su guía y su amor incondicional. Sigamos confiando en Él, sabiendo que con su ayuda, podemos vencer y vivir una vida llena de propósito y santidad. A medida que seguimos avanzando en nuestra reflexión sobre cómo vencer la tentación y los deseos carnales, es fundamental profundizar en la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. El compromiso con la pureza no solo significa evitar el pecado, sino también cultivar una relación más íntima y profunda con Dios, permitiendo que su voluntad guíe cada aspecto de nuestra vida diaria. Uno de los conceptos más liberadores es entender que la voluntad de Dios para nosotros siempre es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o desear por nuestra cuenta. Muchas veces, la tentación y los impulsos del deseo desmedido nos hacen pensar que estamos obteniendo lo que queremos en ese momento, pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y significativo. Su plan para nuestras vidas está lleno de abundancia, amor genuino y paz verdadera, mientras que la lujuria y otros deseos carnales nos ofrecen solo gratificaciones momentáneas que a menudo nos dejan vacíos y perdidos. Un aspecto clave para alinearnos con la voluntad de Dios es reconocer que Él nos ha creado con un propósito. Al seguir los mandamientos de Dios y caminar en pureza, estamos permitiendo que ese propósito se manifieste en nuestras vidas. La pureza no solo se refiere a nuestros pensamientos y acciones relacionadas con la lujuria,
sino también a la manera en que vivimos nuestras vidas en su totalidad. Al hacer de la pureza una prioridad, estamos invitando a Dios a obrar a través de nosotros y a llevarnos a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Una manera de fortalecer nuestra capacidad para resistir la tentación y alinearnos con la voluntad de Dios es cultivar hábitos saludables. Así como es importante evitar el contenido que puede fomentar pensamientos impuros, también lo es adoptar prácticas que fomenten el crecimiento espiritual. Aquí te comparto algunas prácticas útiles. Oración y lectura diaria de la Biblia. Al comenzar y terminar cada día en comunión con Dios, nos mantenemos enfocados en su palabra y en su voluntad. Este hábito fortalece nuestra relación con Él y nos da las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del día. Participación en una comunidad de fe. Estar rodeados de personas que comparten nuestros valores y creencias nos brinda un apoyo invaluable. Las amistades y relaciones dentro de una comunidad de fe nos proporcionan consejos, oraciones y un sentido de rendición de cuentas que nos ayudan a mantenernos firmes en nuestro compromiso con la pureza. Autocuidado físico y mental. Cuidar nuestro cuerpo es también una forma de honrar a Dios. El ejercicio regular, una dieta balanceada y el descanso adecuado son fundamentales para mantenernos fuertes tanto física como mentalmente. Cuando estamos físicamente agotados, somos más susceptibles a la tentación, por lo que cuidar nuestro cuerpo es esencial para nuestra salud espiritual. Servicio a los demás. El servicio es una excelente manera de mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Al ayudar a los demás, alejamos nuestra mente de los deseos egoístas y aprendemos a valorar más las necesidades y el bienestar de las personas que nos rodean. Esto nos ayuda a crecer en compasión y empatía, virtudes que son opuestas a la lujuria, que se basa en el egoísmo. Otro aspecto clave para superar la tentación es comprender la naturaleza del arrepentimiento y la gracia. Como seres humanos, es inevitable que en algún momento caigamos en la tentación. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo respondemos cuando fallamos. El arrepentimiento no solo implica sentir remordimiento por nuestras acciones, sino también un cambio de corazón y mente que nos lleva a apartarnos del pecado. Dios es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonarnos cuando acudimos a Él con un corazón sincero y arrepentido. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es una promesa reconfortante que nos asegura que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a los brazos de Dios y ser restaurados. La gracia de Dios no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos da el poder para resistir futuras tentaciones. A menudo, cuando caemos, el enemigo intenta llenarnos de culpa y vergüenza, haciéndonos sentir indignos del amor de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más poderosa que cualquier sentimiento de vergüenza. A través de la gracia, podemos levantarnos nuevamente y continuar en nuestro camino hacia la pureza. En la lucha contra la lujuria, es importante recordar que no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos capacita para resistir el pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, nos enseña sobre los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son algo que podemos producir por nuestra cuenta, sino que son el resultado de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Uno de los frutos más relevantes en esta batalla es la templanza o el autocontrol. El autocontrol es la capacidad de dominar nuestros impulsos y deseos, y es un don que el Espíritu Santo nos otorga cuando buscamos vivir en comunión con Él. La clave para desarrollar el autocontrol es mantener una relación cercana con Dios, buscando su guía y fuerza en todo momento. Finalmente, quiero recordarte que la lucha contra la lujuria y cualquier otro tipo de pecado no es una batalla que debamos pelear con nuestras propias fuerzas. Dios está con nosotros y nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vencer. El enemigo puede ser astuto y persistente, pero el poder de Dios es mucho mayor. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 nos asegura:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad debe ser nuestro ancla cuando nos enfrentamos a momentos de debilidad. Es importante también ser pacientes con nosotros mismos durante este proceso. El crecimiento espiritual es un viaje que lleva tiempo y esfuerzo. Habrá días en los que experimentemos victorias y otros en los que nos sintamos más débiles, pero lo importante es no rendirse. Dios está obrando en nosotros, y cada pequeño paso que damos hacia Él es significativo. Al final, la verdadera libertad se encuentra cuando entregamos completamente nuestras vidas a Dios y confiamos en su plan para nosotros. La lucha contra la tentación y el deseo carnal es solo una parte de nuestro caminar con Cristo, pero es una parte importante que nos permite experimentar la plenitud de su amor y su paz. El proceso de crecimiento espiritual y la lucha contra la tentación son caminos continuos en nuestra vida, pero están llenos de oportunidades para acercarnos más a Dios y vivir en libertad. La vida en Cristo nos llama a estar siempre en alerta, conscientes de las formas en que el enemigo intenta apartarnos de la pureza y el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, debemos recordar que no estamos solos en esta batalla, y que cada paso que damos hacia una vida más santa es apoyado por la gracia y el poder de Dios. A medida que avanzamos, es importante recordar la importancia de la renovación constante de nuestra mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que uno de los aspectos más esenciales en la lucha contra los deseos carnales es transformar nuestra forma de pensar. La renovación de la mente es un proceso continuo en el cual reemplazamos los pensamientos mundanos con los pensamientos de Dios. Este proceso implica sumergirnos constantemente en la palabra de Dios y permitir que sus enseñanzas moldeen nuestra percepción y comprensión de la vida. La meditación en la Escritura y la oración son herramientas poderosas para ayudarnos a reorientar nuestras mentes hacia lo que es bueno, puro y santo. Una estrategia práctica para lograr esta renovación de la mente es la memorización de versículos bíblicos. Al memorizar la palabra de Dios, tenemos acceso inmediato a sus promesas y mandamientos en cualquier momento, especialmente cuando enfrentamos tentaciones. Al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, nos volvemos más conscientes de sus enseñanzas y nos sentimos más capacitados para resistir los pensamientos que nos apartan de Él. Es aquí donde también entra la importancia de meditar en los versículos que hemos memorizado. No se trata solo de conocerlos de memoria, sino de permitir que estas palabras penetren profundamente en nuestro ser, reflexionando sobre su significado y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, al meditar en el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Estamos guiando nuestra mente hacia lo que es edificante y apartando nuestros pensamientos de aquello que pueda corromper nuestra alma. Además de la renovación mental, otro elemento vital en nuestra lucha contra la lujuria es la autodisciplina. El autocontrol es una virtud que nos permite tomar el control de nuestros deseos y acciones en lugar de ser controlados por ellos. El Espíritu Santo nos capacita para ejercer el autocontrol, y es nuestra responsabilidad colaborar con Él, tomando decisiones conscientes que fortalezcan nuestra voluntad de resistir el pecado. Una manera efectiva de desarrollar el autocontrol es establecer límites saludables. Esto puede implicar limitar el acceso a contenido que sabemos que puede ser un desencadenante para pensamientos impuros, como ciertas páginas web, películas o redes sociales. También podemos establecer límites en nuestras interacciones con personas o situaciones que nos expongan a la tentación. Establecer límites no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, ya que muestra que somos conscientes de nuestras vulnerabilidades y estamos tomando medidas para protegernos. Otra estrategia clave es la rendición de cuentas. Tal como mencionamos antes, compartir nuestras luchas con personas de confianza que nos apoyen en nuestro camino espiritual es una manera poderosa de mantenernos en el camino correcto. Al rendir cuentas, no solo nos damos la oportunidad de recibir oración y consejo, sino que también desarrollamos un sentido de responsabilidad que nos impulsa a ser más conscientes de nuestras decisiones y acciones.
En Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos recuerda que no estamos destinados a llevar nuestras cargas solos. Compartir nuestras luchas con otros creyentes y orar juntos no solo nos brinda fortaleza, sino que también fomenta una comunidad de apoyo donde podemos encontrar sanidad y crecimiento espiritual. Es crucial también reconocer que la tentación es parte de la experiencia humana, pero eso no significa que estemos destinados a sucumbir a ella. Dios nos ha dado los recursos para resistir y vencer. El versículo de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que mencionamos antes, es una garantía de que no enfrentamos ninguna tentación más allá de lo que podamos soportar. Y que Dios siempre provee una salida para que podamos resistir. Recordar esta promesa es fundamental, ya que nos da esperanza y confianza en que, con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier tentación que se nos presente. Un aspecto que no debemos subestimar es el poder del arrepentimiento continuo. Aunque nuestro objetivo es vivir en pureza, habrá momentos en los que caeremos. La clave está en no permitir que el enemigo nos mantenga en un ciclo de culpa y vergüenza. Cuando caemos, debemos acudir inmediatamente a Dios, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de corazón. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es una fuente de gran consuelo, ya que nos recuerda que, sin importar cuántas veces caigamos, siempre podemos ser restaurados. El arrepentimiento no solo implica pedir perdón, sino también tomar la decisión de cambiar. Cuando nos arrepentimos genuinamente, estamos eligiendo apartarnos del pecado y caminar en una nueva dirección. Esto requiere esfuerzo y determinación, pero Dios está con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza y el apoyo que necesitamos para tener éxito. Finalmente, es importante que recordemos el propósito mayor de nuestra pureza. No solo se trata de evitar el pecado, sino de vivir una vida que glorifique a Dios en todas sus áreas. La pureza nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor, paz y gozo de una manera más profunda. Cuando vivimos en pureza, somos un reflejo del carácter de Cristo, y eso tiene un impacto poderoso en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. A través de la pureza, mostramos al mundo lo que significa ser verdaderos seguidores de Cristo. No se trata solo de cumplir con normas morales, sino de vivir una vida transformada por el poder de Dios. Esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene el potencial de inspirar a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Cada día que elijamos caminar en pureza, estamos diciendo sí al plan de Dios para nuestra vida y no a los engaños del enemigo. Este viaje no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Con cada paso que demos hacia una vida más pura, experimentaremos una mayor cercanía con Dios, una mayor paz en nuestro corazón y una mayor libertad para vivir la vida abundante que Él nos ofrece. A medida que seguimos explorando el tema de la pureza y la lucha contra las tentaciones, es crucial tener presente que, aunque el camino puede ser desafiante, siempre hay luz y esperanza a medida que nos acercamos más a Dios. Hemos hablado sobre la importancia de renovar nuestra mente, practicar la autodisciplina, memorizar las Escrituras y confiar en la gracia de Dios. Ahora es el momento de profundizar en otro aspecto fundamental, la fortaleza espiritual a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel central en nuestra vida cristiana. No estamos llamados a luchar solos contra el pecado o la tentación, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y empoderándonos para tomar decisiones que honran a Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos recuerda, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo es clave para comprender que al caminar en el Espíritu, estamos recibiendo la dirección y la fortaleza necesarias para no caer en los deseos carnales. Caminar en el Espíritu no es algo que suceda automáticamente, requiere un compromiso diario para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu de manera práctica? Aquí te comparto algunas formas.
Buscar la llenura del Espíritu Santo a diario, esto significa estar en constante comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Cuando hacemos de esto una prioridad, el Espíritu Santo tiene más espacio para obrar en nuestras vidas, transformando nuestros corazones y mentes. Ser sensibles a la guía del Espíritu. A menudo, el Espíritu Santo nos habla a través de impresiones internas, convicciones o incluso situaciones. Parte de caminar en el Espíritu es aprender a reconocer cuando el Espíritu nos está guiando en una dirección o advirtiendo sobre un peligro. Esto requiere una vida de oración continua, donde nos volvemos más receptivos a la voz de Dios. Practicar la obediencia inmediata, cuando sentimos la dirección del Espíritu Santo, ya sea para evitar una tentación o para tomar una decisión que honre a Dios, es importante actuar rápidamente. La demora en obedecer puede abrir la puerta a la tentación. Parte de caminar en el Espíritu es aprender a obedecer sin vacilar, confiando en que Dios nos está guiando hacia lo mejor. Cultivar los frutos del Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, leemos acerca de los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son características que el Espíritu Santo cultiva en nuestras vidas cuando le damos espacio para obrar. Cuanto más permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y pensamientos, más veremos estos frutos manifestarse en nosotros, especialmente el fruto de la templanza o autocontrol, que es crucial en la lucha contra la lujuria. Un aspecto práctico de caminar en el Espíritu es desarrollar una vida de oración profunda. La oración no solo es una herramienta para pedir ayuda, sino también un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, podemos pedir al Espíritu Santo que nos llene, nos guíe y nos dé el poder necesario para vencer las tentaciones. Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Esto nos muestra que la oración debe ser un hábito constante, una forma de vida en la que estemos en constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Al cultivar una vida de oración consistente, nos volvemos más sensibles a la dirección del Espíritu y más conscientes de las áreas en las que necesitamos crecer. La oración también nos da la oportunidad de rendir cuentas a Dios, confesando nuestras debilidades y pidiendo su intervención en nuestras luchas. Cuando estamos en comunión con Dios a través de la oración, podemos experimentar su paz y su guía de manera más tangible, lo que nos ayuda a resistir las tentaciones que enfrentamos diariamente. Otro aspecto clave en la lucha contra la tentación es reconocer nuestras debilidades y vulnerabilidades. Cada persona enfrenta diferentes tipos de tentaciones, y es importante ser honesto con nosotros mismos sobre las áreas donde somos más propensos a caer. Reconocer nuestras debilidades no es un signo de derrota, sino de sabiduría. Al ser conscientes de nuestras áreas vulnerables, podemos tomar medidas preventivas para protegernos y evitar situaciones que nos expongan a la tentación. Por ejemplo, si sabemos que ciertos entornos o situaciones nos hacen más susceptibles a los pensamientos o acciones impuras, debemos hacer un esfuerzo consciente para evitarlos. Esto puede significar alejarnos de ciertos lugares, limitar nuestro acceso a ciertos medios de comunicación o incluso distanciarnos de relaciones que nos llevan por un camino de tentación. Ser proactivos en evitar las situaciones de riesgo es una muestra de fortaleza y sabiduría, y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra relación con Dios. La rendición diaria a Dios es otro aspecto fundamental. Cada día debemos tomar la decisión de rendir nuestras vidas, pensamientos y deseos a Dios, pidiéndole que nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Este llamado a negarnos a nosotros mismos implica renunciar a nuestros deseos egoístas y permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Parte de este proceso de rendición diaria implica ser intencionales en nuestra búsqueda de la santidad. No podemos esperar vivir en pureza si no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas.
Esto puede significar ajustar nuestros hábitos diarios, crear un entorno que promueva la pureza y rodearnos de personas que nos animen en nuestro caminar espiritual. La santidad no es solo una meta a largo plazo, es un esfuerzo diario, una serie de decisiones pequeñas pero significativas que nos acercan más a Dios. En esta búsqueda de la santidad, también es importante tener en cuenta el poder de la adoración. La adoración no es solo un acto de cantar o asistir a la iglesia, sino una actitud de corazón que pone a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo su grandeza y soberanía en nuestras vidas, lo que nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras luchas y tentaciones. La adoración nos eleva por encima de nuestros deseos temporales y nos conecta con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Cuando adoramos a Dios, estamos llenando nuestra mente y corazón con su verdad, lo que nos fortalece para resistir las mentiras y engaños del enemigo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La adoración y la alabanza nos permiten enfocar nuestra mente en Dios y en sus promesas, lo que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra lucha contra la tentación. En resumen, la lucha contra la lujuria y las tentaciones es una batalla diaria, pero no estamos destinados a pelearla solos. A través del poder del Espíritu Santo, la oración, la renovación de nuestra mente y la búsqueda intencional de la santidad, podemos vencer y vivir una vida que honre a Dios. Al rendirnos a su voluntad y permitir que el Espíritu Santo guíe cada aspecto de nuestras vidas, experimentaremos una libertad y una paz que solo pueden venir de Él. Este es un viaje que requiere esfuerzo y dedicación, pero el resultado es una vida llena de gozo, propósito y cercanía con Dios. A medida que seguimos explorando esta batalla diaria contra las tentaciones y la lujuria, debemos recordar que no se trata simplemente de evitar el pecado, sino de cultivar una vida centrada en Dios, donde buscamos honrarlo en todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Esta batalla no se libra en soledad, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos guía. Ahora profundizaremos en algunos aspectos prácticos y espirituales que podemos aplicar en nuestra vida diaria para asegurarnos de que seguimos firmemente el camino hacia la pureza y el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Uno de los temas clave que debemos abordar es la renovación constante de nuestra mente y espíritu. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La batalla contra la lujuria y otros deseos carnales comienza en nuestra mente, por lo que es esencial que constantemente busquemos la renovación de nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. La mente es un campo de batalla espiritual, y debemos equiparla con las armas correctas para resistir los ataques del enemigo. Esta renovación implica que no solo debemos evitar pensamientos y conductas impuras, sino también reemplazarlos con lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, tal como lo menciona Filipenses. Capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo podemos hacer esto de manera práctica? Aquí te dejo algunas sugerencias que pueden ayudarte. Meditar en la palabra de Dios diariamente, tomar tiempo cada día para leer y reflexionar en las Escrituras es una forma poderosa de renovar nuestra mente. Cuando llenamos nuestra mente con las verdades de Dios, sus promesas y sus mandamientos, estamos transformando nuestra forma de pensar y alejándonos de los pensamientos que nos conducen al pecado. Es importante no solo leer superficialmente, sino realmente meditar en lo que Dios está diciendo a través de su palabra, permitiendo que sus enseñanzas moldeen nuestro carácter y nuestras decisiones. Identificar los patrones de pensamiento que conducen a la tentación. Parte de la renovación mental es estar conscientes de los pensamientos que nos llevan a caer en la tentación. A menudo, estos pensamientos son sutiles y graduales, pero si no los controlamos, pueden llevarnos a comportamientos destructivos. Cuando identificamos estos pensamientos, debemos detenernos y redirigir nuestra mente hacia la verdad de Dios. Una buena práctica es tener versículos bíblicos que podamos recitar en esos momentos de tentación, recordándonos quiénes somos en Cristo y lo que Él espera de nosotros.
Practicar la gratitud, una mente que está enfocada en las bendiciones de Dios y en todo lo bueno que Él ha provisto tiene menos espacio para los pensamientos impuros. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la lujuria y otros deseos egoístas. Cuando estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, somos menos propensos a buscar satisfacción en placeres temporales o fuera de su voluntad. Otro aspecto crucial para vencer la lujuria es tener un plan de acción cuando enfrentemos la tentación. Sabemos que las tentaciones vendrán, pero tener un plan nos prepara para reaccionar de manera correcta cuando esas situaciones aparezcan. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes considerar. Evitar las situaciones que pueden llevar a la tentación. Si bien no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar las situaciones en las que nos ponemos. Si sabemos que ciertas actividades, sitios web o incluso personas pueden llevarnos a caer en la tentación, debemos evitar esas situaciones de manera consciente. Esto puede significar cambiar nuestras rutinas diarias, ajustar la forma en que usamos la tecnología o incluso distanciarnos de relaciones que nos alejan de Dios. La sabiduría en este aspecto es clave para mantenernos en el camino correcto. Desarrollar un sistema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una herramienta poderosa en la lucha contra la lujuria. Tener a alguien de confianza con quien podamos compartir nuestras luchas y triunfos puede hacer una gran diferencia. Esta persona puede orar por nosotros, darnos consejo y alentarnos en momentos de debilidad. En Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 a 10, se nos recuerda, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No estamos destinados a luchar solos, Dios nos ha dado la comunidad para apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de santidad. Orar en el momento de la tentación. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos contra el pecado. En el momento en que sentimos que estamos siendo tentados, debemos acudir inmediatamente a Dios en oración, pidiéndole que nos dé la fuerza para resistir. Hebreos, capítulo 4, versículo 16 nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda en el momento oportuno. Dios está siempre disponible para ayudarnos, pero debemos ser proactivos en buscar su intervención. La importancia de llenar nuestras mentes y corazones con cosas espirituales no puede ser subestimada. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes, mensajes y estímulos que promueven la lujuria y los deseos carnales. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a ser diferentes. Romanos, capítulo 13, versículo 14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Parte de vestirnos de Cristo significa nutrirnos espiritualmente con todo aquello que nos acerque más a Dios y nos aleje de las tentaciones. Aquí algunos ejemplos prácticos. Escuchar música cristiana edificante. La música tiene un gran poder sobre nuestras emociones y pensamientos. Elegir escuchar música que exalte a Dios y nos recuerde su amor y su propósito puede ser una manera efectiva de mantener nuestra mente enfocada en lo espiritual. Leer libros y devocionales que fortalezcan nuestra fe. Invertir tiempo en leer materiales que profundicen nuestro conocimiento de Dios y su palabra puede ayudarnos a crecer espiritualmente y a estar mejor equipados para enfrentar las tentaciones. Involucrarnos en actividades que promuevan la pureza, participar en grupos de estudio bíblico. Actividades de servicio o incluso en momentos de adoración comunitaria son formas de rodearnos de influencias positivas que nos mantendrán enfocados en lo que realmente importa. En última instancia, debemos recordar que la lucha contra la lujuria no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir una vida que glorifique a Dios en todas sus áreas. Dios nos llama a una vida de santidad no porque quiera restringirnos, sino porque desea lo mejor para nosotros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este llamado a la santidad es una invitación a experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. La verdadera libertad no se encuentra en seguir los deseos de nuestra carne, sino en rendirse a la voluntad de Dios.
A medida que entregamos cada área de nuestra vida a Él, descubrimos que su plan es mucho más gratificante y satisfactorio que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecernos. Para concluir, es importante recordar que la lucha contra la tentación y la búsqueda de la pureza es un camino que exige dedicación y una profunda relación con Dios. Esta batalla no es una tarea que enfrentamos solos, sino que la peleamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Nuestra fuerza humana puede ser limitada, pero la gracia de Dios es infinita, y Él está siempre dispuesto a ayudarnos a levantarnos cuando caemos y a darnos las herramientas necesarias para resistir. Uno de los mayores mensajes que podemos llevar con nosotros en esta batalla espiritual es que Dios no nos abandona ni nos deja a nuestra suerte en los momentos de debilidad. Él está presente en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y brindándonos la oportunidad de caminar en victoria. Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos exhorta a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos recuerda que la fuente de nuestra fortaleza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de Dios, quien nos capacita para resistir cualquier tentación. En este proceso, la rendición total a Dios es clave. A menudo, intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, creyendo que podemos vencer los deseos de la carne por nosotros mismos. Sin embargo, la verdadera libertad viene cuando entregamos nuestras vidas completamente a Dios, confiando en que Él nos guiará y nos dará el poder para resistir. La rendición diaria y la dependencia de Dios son fundamentales para mantenernos firmes en la batalla espiritual. Además, no debemos subestimar el poder del arrepentimiento. Cuando caemos, Dios nos ofrece su gracia para comenzar de nuevo. Su misericordia es nueva cada mañana, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando acudimos a Él con un corazón sincero. El arrepentimiento no solo es una oportunidad de ser limpiados, sino también de ser transformados y fortalecidos para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. En última instancia, debemos mantener nuestros ojos fijos en la promesa de vida eterna y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada vez que resistimos una tentación, estamos un paso más cerca de la plenitud que Dios desea para nosotros. Filipenses, capítulo 3, versículo 14, nos recuerda que debemos seguir adelante hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Esta es la verdadera recompensa que nos espera, una vida eterna con nuestro Creador, donde no habrá más lucha, dolor o tentación. Así, concluyo este recorrido sobre cómo vencer la lujuria y otras tentaciones. Con la ayuda de Dios, la oración, el estudio de su palabra, la comunidad de creyentes y la autodisciplina, podemos vivir una vida que refleje la pureza y santidad que Él nos llama a tener. No es un camino fácil, pero es un camino lleno de gracia, perdón y renovación. Y siempre vale la pena. Que este mensaje te inspire a caminar cada día más cerca de Dios, confiando en que Él está a tu lado en cada momento de tentación y lucha, listo para darte la victoria. Que experimentes la libertad y la plenitud que solo se encuentran en Cristo. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte a un momento de oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por estar siempre con nosotros, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. Te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo, que renueves nuestras mentes y corazones para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a resistir las tentaciones, a caminar en pureza y a buscar siempre tu presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos perdón por las veces que hemos caído y te damos gracias por tu gracia que siempre nos restaura. Enséñanos a depender completamente de ti, a rendir nuestras vidas y deseos a tu perfecta voluntad. Danos la fortaleza para resistir los impulsos del mundo y vivir con integridad, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y santidad. Te pedimos, Señor, que sigas guiando nuestros pasos, que podamos encontrar en ti la paz y la libertad que buscamos. Que nuestra lucha no sea en vano y que podamos mantener nuestros ojos puestos en las promesas eternas que nos has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes que te ha inspirado a dar un paso más en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas al canal y dejes un comentario con un amén.
Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo la palabra de Dios con más personas. No olvides compartir este mensaje con otros que lo necesiten. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga abundantemente.